para la historia de España porque tuvo lugar muchos acontecimientos, algunos de ellos se ve ahí reflejados, como siempre con mi protagonista de por medio, y bueno, pues eso es para intentar darle credibilidad a la historia, como he dicho. En esa segunda parte, pues cuando comienza a ocurrir una serie de cosas extrañas a nuestro protagonista y eso le lleva a preguntarse bueno, qué es lo que le está ocurriendo y por qué le ocurre a él, ¿no? Al principio no le da mucha importancia, pero luego ya, a medida que se repiten, pues comienza a tener más dudas y tal, y intenta investigar y encontrar a alguien que le ayude. Que lo consiga o no, ya eso ya hay que leérselo para saberlo. Y bueno, las dos últimas partes del libro son precisamente el resumen de la contraportada, que es quizás lo que más llame la atención. Lo primero que se lee a alguien cuando coge un libro es darle la vuelta y leer de qué va, ¿no? Y eso es lo que más impacta, está hecho adrede para eso, hice ese resumen. Yo recomiendo que se lo vaya a leer, pues para que la sorpresa sea mayor, no leáis la contraportada, ya lo que ahora habéis leído es tarde, pero bueno. Pero los que se lo vayan a leer, que no lean la contraportada y que empiece desde el principio y que se olviden de lo que está escrito ahí y que así la sorpresa pues va a ser mayor. Como curiosidad, pues siempre que uno escribe el libro, pues surge una serie de cosas que son curiosas, que nadie sabe, ¿no? Por ejemplo, cuando yo comencé a escribir el libro, lo primero que escribí fue el principio, y ahora todo el mundo dirá, lógicamente tiene que empezar por el principio. Bueno, pues así es lógicamente, lo lógico es empezar por el principio, pero quizás no sea tan lógico que el principio y el final se escriban prácticamente al mismo tiempo. O sea que desde que yo comienzo a escribir el libro, yo sé perfectamente al final al que quiero llegar, y se escribió prácticamente tanto el principio como las páginas finales del libro se escribieron en la misma semana prácticamente. Luego yo tenía ideas de por medio que fui entramando una con la otra e intentando conectar siempre el principio como con el final, pero a medida que iba escribiendo surgían más historias y más cosas que agregar y que retocar y hasta desembocar aquí, ¿no? También puede ser curioso que, al igual que cuando alguien está leyendo y le gusta lo que lee, siente esa intriga y esa necesidad de seguir leyendo para saber lo que pasa en el libro, pues yo quiero decir que es el primer libro que escribo, yo esto tampoco lo sabía, pero esa necesidad de seguir leyendo, cuando uno escribe el libro, es mayor la necesidad que sientes de seguir escribiendo, porque encima tú eres el que lo está creando y nunca sabes por qué camino va a tirarte. Por mucho que tú tengas una idea de por dónde quieras tirar, siempre te van a surgir otros caminos creas que son mejores, ideas, como he dicho, que aportar y que retocar y demás. Y bueno, y sientes pues eso, esa necesidad de seguir escribiendo para ver hasta dónde te lleva la historia, ¿no? Y como último detalle así del libro, pues como he dicho, que en un principio el libro se tiró cerca de un año, un poquito menos de un año, en el cual desde que lo terminé hasta que he decidido finalmente en este año publicarlo, y en todo ese tiempo ha estado guardado, no lo ha leído nadie, hasta que ya finalmente, bueno, la familia sabía antes de terminar que lo estaba escribiendo. Es verdad que no le dije a nadie que estaba escribiendo un libro y tal, porque para mí era como un hobby, era un reto personal, que ya he contado todo lo que viene detrás, todo lo que venía arrastrando, y bueno, y yo por mí di el reto como superado y no le di tampoco tanta importancia al hecho de escribir el libro, porque verdaderamente no me ha resultado difícil escribirlo. Es muy laborioso, hay que investigar mucho sobre los temas sobre los que quieres hablar. Me he metido en épocas en las que yo ni había nacido y en las que había nacido era muy chico. Y bueno, pues siempre tienes que investigar un poco sobre lo que hablas para intentar meter la pata lo menos posible. No sé si lo he conseguido o no, pero por lo menos lo he intentado, ¿no? Y bueno, y decir que en un principio, cuando finalmente decidí el libro, en todo momento, desde que comencé a escribirlo hasta el final, normalmente se le suele poner arriba, cuando está escribiendo, el título, el nombre del autor. En este caso, el nombre del autor no era el mío, yo lo escribí con seudónimo, que es un seudónimo que me inventé comercial, que es Thomas Thompson, que tiene un nombre extranjero porque lo veo más comercial, y es con el nombre que he intentado, bueno, que he estado publicando muchas veces en Facebook. Quien se meta puede ver algunas cosas que quedan, otras cosas las he borrado, pero hay muchas cosas que están publicadas ahí, frases y demás, que están con ese seudónimo, que es un seudónimo mío, con el cual en un principio iba a publicar el libro con el seudónimo, pero luego me dije, a lo mejor no escribas más libros, es el único que ha hecho y
por lo menos que tenga tu nombre, que eso ya queda para los restos. Así que decidí ponerle mi nombre y como detalle decir que el nombre de Thomas Thompson aparece dentro del libro. Para los que se lo hayan leído no sé si les sonará, pero habla de un libro que le regalan al protagonista en un determinado momento y tal, y el autor dice que su autor favorito es ese. Bueno, en un principio era otro nombre, pero como lo quité de la portada y no lo publicaba con seudónimo, pues digo, bueno, por lo menos que aparezca, que ya le tengo cierto cariño al nombre, que ha estado ahí siempre al principio de cuando, siempre que escribía, siempre lo veía, digo, y lo vamos a meter como sea. Bueno, pues con esto ya lo que voy a dar paso a mi sobrina Almudena para que lea una muestra de escritura que ha seleccionado ella, bueno, a media entre ella y yo, pero la última palabra la ha tenido ella. Y bueno, yo voy a contar una anécdota que hay en torno al libro, Almudena y yo, que fue de hace algunas semanas, pues que Almudena y sus preguntas siempre te ponen aprietos, y en esa ocasión me preguntó, Titi, ¿cuántos libros necesitas tú vender para hacerte famoso? Y yo le dije, hombre, Almudena, un montón. Y dice, pero bueno, tú dime cuántos porque yo te voy a ayudar a vender libros. Digo, venga, pues tú véndeme todos los que puedas. Digo, pero tú para qué quieres, a ver, ¿para qué quieres que me haga famoso? Si yo me hago famoso me tengo que ir del pueblo. Dice, pero eso ¿cómo va a ser que tú te vas del pueblo porque te hagas famoso? Digo, a ver, si yo me dedico a escribir libros, cada vez que publico un libro tengo que ir a Madrid, a Barcelona, no sé dónde, tengo que estar viajando mucho y no voy a poder estar aquí. No puedo estar viajando desde el pueblo a todos lados, tengo que moverme. Dice, bueno, pero cuando escribas, tú puedes quedar aquí en el pueblo, ¿no? Digo, sí, cuando escribas sí me puedo quedar en el pueblo. Dice, bueno, pues ¿cuántos libros necesitas tú vender para hacerte famoso? Y digo, yo ahora verás tú esta. Y le dije, pues 1 o 2 millones, cosas así. Y dice, Titi, pues entonces pensé a mí que yo no te voy a poder ayudar, ¿eh? Ahora, como de todos mis sobrinos ella es la mayor, pues y por estas cosas que acabo de contar, la he elegido a ella para que lea un pequeño fragmento del libro. En apenas 15 minutos retomó su camino, pero ahora anduvo más ligero. Cuando estaba a 1 kilómetro escaso de su destino, una serie de dudas comenzaron a surcar su mente. ¿Qué aspecto presentaría ahora su mujer y su hija? Seguro que deberían estar hermosas. ¿Qué habrá sido de su yerno? Sabía que también había luchado la guerra, pero no tenía más noticias. ¿Qué haría ahora? No sabía si ir de allí o quedarse y vivir con miedo. Finalmente, una última pregunta atravesó su mente con la velocidad y el dolor de una flecha. ¿Qué habrá sido del pueblo? Un nuevo escalofrío se le estremeció. Sintió un intenso dolor en el vientre, como si alguien le estuviese retorciendo las entrañas, y el corazón le palpitaba a una velocidad que amenazaba con sacarlo de la cavidad torácica. Sus piernas le flaquearon, ahora las notaba más pesadas, y tuvo que clavar las rodillas en el suelo. El reguero de la destrucción del que fue testigo a lo largo del viaje no podía significar nada bueno. Él sabía cómo se la gastaba el bando sublevado. Se repuso como pudo en una eterna minuta. Se levantó y corrió 1 kilómetro que se le antojó maratoriano. No estaba cansado, simplemente las piernas dejaron de responderle, pero consiguió su objetivo a pesar de ello, debido a que llevaba 3 años en aquella durísima guerra y se encontraba en una excelente forma física, a pesar de sus 51 años. Ya visionaba de lejos la aldea, desolada, fantasma. Sus casas habían sido bombardeadas y derruidas hasta los cimientos. Solo unos cuantos muros aguantaban desafiantes, contemplando el genocidio. Ennegrecidos y agujereados por la metralla, el campanario de la ermita tampoco soportó la embestida de las tropas y descansaba a la entrada de la aldea, junto al cartel que anunciaba Ermita de Santo Tomás. No había señal de vida alguna, tampoco se observaban restos humanos en sus calles, solo escombros y útiles abandonados. Los supervivientes de la tragedia habrían sido fusilados en el caso de los hombres y las mujeres violadas antes de sufrir la misma suerte. La aldea del campanario fue borrada literalmente del mapa. Incrédulo ante lo que veía, Baldomero cayó sobre sus rodillas, clavó la uña en la tierra y comenzó a llorar y a gritar desconsoladamente, como nunca antes lo había hecho.
Cuando dejó la aldea para irse a la guerra tres años atrás, todo estaba en su sitio, su gente, sus casas, sus tiendas, su ermita. Ahora ya nada le quedaba, ni siquiera la duda de que habría sido con toda esa gente. Todo estaba bien claro y solo quedaba lamentarse por ello, pues nada más podía hacerse. Ahora más que nunca necesitaba su fusil, ese que le había portado durante los últimos años y que tanta vida había cegado. Ya no tenía sentido seguir adelante. Le habían arrebatado lo que más quería, lo poco que le quedaba. Pasó mucho tiempo allí tirado, consumiéndose de pena, secándose y debilitándose por el llanto. Nadie podía ponerle fin a aquella congoja. Bueno, yo para despedir ya tengo que decir también que Almudena, además de leer así de bien, pinta muy bien. Así que si alguna vez alguno ve una exposición de Almudena Moya de cuadros, que sepa quién es la pintora, quién es el artista. Ya vamos a despedir el acto y bueno, todos seguramente alguna vez habréis escuchado ese dicho que dice que hay tres cosas que se debe hacer en la vida, ¿no? Que es la de plantar el árbol, el tener el hijo y escribir un libro. Seguramente si os pregunto a alguno de vosotros cuál creéis que es la más difícil, digáis que escribir el libro. Hombre, yo diré que como experiencia personal difícil no es, tiene muchísimo trabajo, como ya he explicado anteriormente, requiere mucho tiempo, pero difícil no es. Lo que sí es verdaderamente difícil, esto es algo que he leído recientemente, con lo cual con lo que estoy totalmente de acuerdo, es cuidar el árbol, criar al hijo y que el libro se venda, por supuesto. Eso es lo verdaderamente difícil. Entonces, para que el libro se venda, yo voy ahora a deciros cuáles son los puntos de venta principales, aunque sé que la mayoría de vosotros lo habéis comprado y por si hay alguien que esté interesado, pues informar un poco sobre los puntos de venta. Aquí ahora vamos a abrir un punto de venta para el que quiera, pues se puede comprar mi hermana, que se va a poner ahí ahora. El que ya lo tenga comprado y lo haya traído, si quiere que se lo firme, aunque he firmado la mayoría, pero bueno, no hay problema por firmarlo. Y luego, pues también en las librerías del pueblo, en todas tienen algún ejemplar y si lo encargáis están en contacto conmigo o bien me lo podéis encargar a mí directamente o a cualquier familiar, en fin, como resulte más cómodo. En cuanto, por ejemplo, el formato electrónico es un poquito más difícil de conseguir porque aunque está puesto a la venta en Internet, pues pasa un poquito como el formato papel en Internet. Está demasiado caro, lo han puesto demasiado caro y lo más barato es comprármelo directamente a mí o en las librerías. Ahora recientemente estoy intentando pues llegar a un acuerdo con otra editorial que reduzca los precios y que principalmente en esta editorial, que es una autopublicación de Bubos, una editorial de Madrid, pues no tiene distribución en las librerías, solamente el que lo vende, digamos que soy yo, si lo llevo a la librería, ellos no lo llevan a ningún lado y está un poquito ahí estancado en la web y eso es muy difícil de que se venda. Por eso estoy intentando intentar que otra editorial me lo mueva. También ya por último quiero hacer un poquito el llamamiento, como antes he agradecido a toda la gente que me ha ayudado a difundir tanto la publicación del libro como este evento, toda la gente que sigue la página del Facebook, de en cuando he hecho algún sorteo y demás, pues quiero también animar y pedir por favor que toda la gente que se lea el libro, que le guste y tal, pues que lo comente con otra gente que lea y que de esta manera pues se pueda extender un poco la noticia, ¿no?, de la publicación del libro, la asistencia del libro, porque lo que ya está ocurriendo que después de haber vendido tantas como vendido por la zona, a mí me resulta muy difícil pues moverme más allá del pueblo o de los pueblos del alrededor. Entonces pues agradecería pues esa ayuda por vuestra parte. Ya pues me despido, agradezco una vez más la presencia y la ayuda de todos vosotros y si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, pues la puede hacer. Si no, nada. No atrevéis. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por venir.